Una escenografía hecha de puro papel. Actores primerizos del barrio de San Juan de Abajo. Taller de rap y rimas originales. Seguir haciendo rap al barrio. Eso y muchas curiosidades más son parte de la labor de nuestra entrevistada el día de hoy, la dramaturga Sara Pinedo, que lleva a cabo en su colectivo Los de Abajo. Para que puedas conocer más acerca de la importancia del arte comunitario para la sociedad, te dejo la entrevista completa. Bus desde Bogotá. Entonces, Así. como que ese es el traslado. Los traslados internos luego son los que se vuelven más pesados, la neta. Pero estuvo bien porque también tuvimos un poquito de tiempo como para movernos ahí dentro de Colombia. Entonces, pues ya regresamos. Listas para lo que sigue. Bueno, Perfecto. ¿Ya habían visitado Colombia? Sí, un par de veces. Primera como en el 2017 y justo para otro congreso en julio de este año. Pero eso fue mucho más express, sí. sí, porque solo hemos ido a dar funciones a Pereira, a Bogotá y a dos congresos ahora en Manizales. De Tuvimos chance acuerdo. ahí de movernos también ahora por Medellín. También Medellín tiene un movimiento súper interesante de procesos comunitarios también, ¿no? También es algo que nos interesaba visitar por allá. Digo, no tuvimos como tanto tiempo para profundizar, pero al menos pudimos movernos por el museo de la Casa Museo de la Memoria. No sé, está muy cabrón como reconocer ciertos procesos como de resolución de conflictos y de pues estrategias para la paz en diversas comunidades que de pronto a la distancia las ves y dices, pues son necesarias acá en el presente, ¿no? O sea, no como en una memoria del conflicto, sino en un conflicto presente. Entonces, no sé, está muy cabrón. Ok, y entonces, bueno, me dices que también hay como arte comunitario. Ustedes cuando ya han tenido viajes internacionales o bueno, cualquier otra región, incluso también aquí en México, ¿les ha tocado colaborar con algún otro colectivo que haga labores similares a las de ustedes? Sí, como directamente con la comunidad, con otras poblaciones, poco, la verdad. Justo ayer, antier ayer, recibimos una invitación para colaborar con niñeces y juventudes en Tecate, en una comunidad específica. Y eso es algo que pues, nos emociona mucho más, porque yo creo que han sido como dos o tres las oportunidades que hemos tenido, no de compartir nuestra experiencia con otros activadores comunitarios, sino con la población, ¿no? Con el territorio y en el territorio de la comunidad. Entonces, lo hicimos en Guadalajara, en dos barrios de Guadalajara, bueno, Guadalajara Y y Tonalá. Tonalá, ajá. Igual con adolescentes. Y fue algo muy chido, es un proceso que detonó después en un ejercicio escénico, en una obra de teatro protagonizada por ellas y ellos, y digamos que nuestras herramientas de procesos comunitarios artísticos fueron hacia allá, ¿no? A algunas estrategias que hemos ya practicado en San Juan de Abajo, eh, como hacer recorridos por el barrio, como reconocimientos de las geopolíticas, pero en un nivel como de lenguaje también un poco más niña y más adolescente, más lúdico. Este, y bueno, digamos que eso hace parte de la dramaturgia para la obra de teatro que crearon con las compañeras de Jalisco. Con comunidades específicas como eso. Y lo demás, pues sí hemos compartido bastante ya con otras colectivas que se dedican a procesos comunitarios. Creo que una de las más significativas para nosotras, no sé qué opinas tú, pero fue el año pasado que acudimos al Festival de Teatro de los Volcanes, ¿no? Que tienen una historia pues tan larga no me acuerdo qué número de festival era, pero 27 creo. 27, ajá, que tienen una historia tan larga de procesos comunitarios en la zona de Chiapas. Entonces, no sé, como que de pronto que este proyecto que nosotras venimos trabajando apenas hace 7 años, y que bueno, es un proyecto que empezó siendo subvencionado por el Estado, por el Festival Internacional Cervantino, como que se desplace a otros espacios y empiece también pues
a ser invitado, a ser reconocido por espacios de otra naturaleza de lo comunitario, ¿no? Como que eso también pues, nos emociona mucho. Muy bien, más o menos, bueno, tienen ya algo de tiempo pues, con el colectivo, por lo que entiendo también han sido proyectos que los han estado invitando, que inició todo con el colegio Ruelas. Y pues bueno, ustedes en sus viajes, ¿cuáles son las locaciones que normalmente o que más frecuentemente les ha tocado visitar? Por ejemplo, aquí me comentabas que Colombia era como la segunda ocasión que ustedes visitaban. ¿Hay alguna locación que sea más frecuente para ustedes? Mm, Pues no han sido invitaciones como de salas independientes, o sea, creo que eso sí puede ser una constante, que nos movemos un poco más por salas independientes y espacios públicos, pero también creo que está bueno como dar un pasito atrás y hacer un poco la distinción de los proyectos, porque, bueno, yo soy de acá de León, ¿no? Y tengo, en el 2000, por ahí del 2008 que empezamos a hacer teatro con el grupo de. Prohibido, ¿verdad? Ajá, exacto, de La Salle. Luego nos divorciamos completamente de La Salle también y bueno, podemos seguir haciendo cosas por nuestra cuenta y empezar a hacer estas dramaturgias como prohibido, que eran como un poco de biodrama y de situarnos en nuestros propios, en los conflictos situados del territorio que aquí de León, Guanajuato y demás. Entonces, con ese primer proyecto que fue Colectivo Alebrije en ese entonces, se suman Cuauhtémoc y Paulo, otro compañero, por ahí del 2014 o 2015, dos- sí, 2015 para seguir trabajando con esta idea un poco del biodrama, de la autobiografía, en torno a las paternidades y paternidades ausentes. O sea, ahí hay como una ruptura en el 2014 para mí del colectivo, en el que por un lado se integran ellos y por otro lado, como colectivo y como Sara, comenzamos a colaborar con el proyecto Ruelas y el Cervantino. Entonces, como que estas prácticas documentales que veníamos ya teniendo en ejercicios como aparte, que mm, es esta obra que habla sobre el barrio arriba y el proceso de la curtiduría y el desplazamiento de la identidad en la colonia Obregón, en el barrio arriba, pues como que se intensifican, pensar el arte como una práctica antropológica cuando se cruza con lo comunitario, ¿no? Entonces, ahí los procesos comunitarios, en ese entonces en Salamanca, todavía no llegábamos a San Juan de Abajo, en Salamanca, en Puerto de Valle, pues empiezan a ser, no sé, muy reveladores en muchos sentidos, pero también en esto que se ubica como lo exitoso, ¿sabes? O sea, el proyecto de Puerto de Valle es invitado a la Muestra Nacional de Teatro en Aguascalientes, se empieza a mover muchísimo, entonces dijimos, bueno, como que hay que identificar también qué otros proyectos estamos colaborando, porque no es todo un colectivo, ¿no? Bueno, no es todo ujú. colectivo Alebrije. Y ahí es que surge como, según nosotros, la idea de desidentificarnos de este colectivo Alebrije, nombrándonos un colectivo así de ambiguo, Ok. pero que también, y de abierto Pero desde más amplio. ajá, pero Sí. mucho más amplio porque desde ahí un colectivo que de pronto somos Cuauhtémoc, yo, Alejandro Carrillo, y quienes se vayan sumando, pues colaboramos con los proyectos comunitarios en San Juan de Abajo o en Salamanca o sea, como distinguirnos también de estas prácticas. Entonces, por un lado está como nuestra práctica de un colectivo, que son sí, estos proyectos situados, el interés por los proyectos documentales, por el arte participativo, con la obra que dirige Cuau, que es civil, con el arte relacional, el teatro de calle y demás. Y por otro lado están por las prácticas que sí se denominan comunitarias, pero por los vínculos que están generando al interior del barrio donde suceden, ¿no? Entonces como que por ahí nos interesa eso. Y estos viajes, como dices, pues por ejemplo, cuando fuimos a Colombia la primera vez, por ahí del 2018 creo, fuimos como un colectivo, ¿no? Fuimos a presentar el monólogo para dos actrices y un cerdo con gastritis, en Pereira y en Bogotá. Y ahora con la primera salida internacional que tenemos con el colectivo comunitario fue apenas el año pasado, que viajamos a Buenos Aires a presentar 15. Pero o sea, son como que es muy difícil y muy diferente la gestión, sobre todo al extranjero, por la cantidad de personas que somos en el comunitario,
creo que sobre todo eso, porque 15 cabe en una maleta, pero sobre todo por la cantidad de personas y de, pues de eso, como Sí. las gestiones que implican, ¿no? Sí, así es, pero de entrada, por como me lo relatas, aquí lo interesante es que de cierta manera ya el público o quienes los invitan a ustedes ya les tienen como que una identidad, o sea, no es como que, ah, sí, es teatro general, como pudiéramos pensarlo comúnmente, sino que entienden que ustedes más es un proyecto colectivo, comunitario, y eso también está interesante ya que hace pues como su nombre lo dice, hacemos comunidad con otras personas a las que quizás anteriormente no habíamos pensado llegar. No sé si en este caso pues también esa como la percepción que tienen ustedes de su proyecto. Sí, Mm. ahorita que dices eso, me hiciste recordar ahora que fuimos a Monterrey, por ejemplo, fuimos al Festival Internacional de Teatro, ¿sí es internacional? Al Festival de Teatro de Nuevo León, para no cambiarle el nombre, no sé. Bueno, el Festival de Teatro de Nuevo León acaba de ser En en agosto. agosto. Y allá, por ejemplo, cuando recién nos hacen la invitación, me llamaron, nos hacen la invitación, em, yo como que al pensar en 15, lo primero que imaginábamos era no llevar 15 a un teatro, a un foro cerrado, ¿no? O sea, 15 nace en las calles de un barrio, se ha presentado acá todo el tiempo, en las calles de bueno, en León casi no, pero En las en otros plazas. municipios y en otros estados, en las plazas públicas, como como cuál sería la necesidad de encerrarlo ahora en un teatro porque es un festival nacional o un festival internacional, ¿no? En la Muestra Nacional de Teatro en Colima, 15 también se presentó en un anfiteatro abierto. Entonces, como que nos Oh, interesaba conservar esa naturaleza, ¿no? De los públicos a los que queremos llegar están no en el centro, no son los públicos que van a ir a buscar un ticket, aunque sea gratis, güey, no se van a ir a Ajá. formar un ticket a la zona centro, al María Griver. Esos públicos son los que tienes que ir a llevar la obra a las periferias. Entonces fue muy afortunado que en Nuevo León por primera vez llevó una obra de teatro a Apodaca, a Santa Catarina Ok. y a Pero, San Pedro Garza como parte de su festival, ¿no? Entonces, pues es eso, también es como si nuestro objetivo al interior ha sido descentralizar también esta práctica artística en la ciudad de León, pues que sigamos replicando eso como parte de la promoción y la divulgación de nuestro quehacer teatral, ¿no? Que es parte pues bueno, es de las funciones que también tiene el ser teatro comunitario, pues es llegar a público que anteriormente quizás no sería objetivo para el teatro y sobre todo creo que tu labor va muy enfocada más a jóvenes y niños, ¿no? El que ellos también, a lo mejor gente que no tuviera la oportunidad de ejercer arte, que también se les abran puertas que antes no tenían y también poder conocer cómo es el mundo teatral o diferentes actividades que ustedes hacen con el colectivo. Sí, es que sí, o veo tu sea, cara de que quieres decir. no, o sea, tiene que ver con, eh, de alguna forma, con respetar los derechos culturales de las infancias, ¿no? Y de las adolescencias. Es decir, hay herramientas que se pueden compartir para, para generar una autorrepresentación, ¿no? De ellas mismas desde sí, desde su realidad particular, ¿no? Y creo que eso es lo interesante de estos procesos, ¿no? Y que al compartirlos, por fortuna han tenido resonancias, ¿no? Este, en, en- en- en en las diferentes ciudades a donde hemos ido, este, nada, como que eso nos ha permitido generar ciertos vínculos con otras poblaciones también. Sí, es una apuesta y creo que como dice Cuau, el hecho de que sean adolescentes y que sean niñas quienes protagonizan la escena, quienes están sobre el escenario, y no solo eso, sino que las dramaturgias son tejidas y son construidas entre todas, o sea, sumando sus voces y no solamente tomando un texto y que se lo aprendan. O sea, cuando ellas mismas diseñan sus dramaturgias, cuando participan del diseño y de la realización de sus vestuarios, de la construcción de sus escenografías, aunque es algo muy, muy básico y muy, muy ligero con lo que viajamos, pero
cuando son parte como de todo el proceso, como dices, pues se vuelve más completa esa representación, esa identificación también con el teatro que hacen y creo que es posible entonces contagiarla con otros públicos. Cuando terminamos estas funciones, por ejemplo, bueno, en todas partes donde podemos, pero hacemos esa invitación a los públicos jóvenes, a los públicos niñas, a decirles, el escenario necesita más personas como ustedes, más niñas y más jóvenes sobre ellos, ¿no? Ya los adultos nos han escuchado demasiado tiempo. Necesitamos ahora ser nosotras quienes escuchemos a otras generaciones, a otras niñeces y juventudes. Entonces por ahí va también, pues sí, la apuesta sí sigue siendo esa. El año pasado nos invitaron a dirigir una lectura dramatizada en el marco del programa Theaterwelt o algo así, de Ujú. lecturas de dirección, directoras y directores mexicanos tomando textos alemanes, de lengua alemana, en Ciudad de México. Entonces, esa invitación, por ejemplo, pues se la hacen a Sara, ¿no? Y entonces, al tomar esa decisión del elenco, pensando que era una obra dirigida a la niñez y que los protagonistas eran niñas, lo primero que pensé y que conversamos Cuau y yo fue, o sea, esto lo tienen que hacer las chicas de San Juan, o sea, no habría forma en que yo ya me imagine en el presente hacer una obra de teatro con un protagonistas niñes, pensando en adultas haciendo de niñas, ¿sabes? Yo ya no me puedo ubicar en ese lugar de la representación. O sea, la representación la trabajamos desde otros lugares, pero esos son unos que no me gustan, ¿no? Entonces conversamos con ellas, leyeron el texto afortunadamente pues hizo todos estos cruces y ya nos llevó a Mocos de Nube que ya la conoces, Ah, pero fueron esas decisiones también políticas de decir qué cuerpos van a tener estas voces, en qué escena, ¿no? En qué teatro, en qué lugar. Y también una pregunta que sí nos hicieron fue como de, bueno, está buenísimo que sean adolescentes y que sean del colectivo Les de Abajo, pero ¿ustedes creen que sea un ejercicio profesional? O sea, esa fue una pregunta ok. que me hicieron. Y para mí fue interesante de pensar en, sí, o sea, sí, podemos hacerlo. O sea, con toda la ambigüedad y la subjetividad que pueda tener lo profesional, ¿no? Porque ¿qué es lo Sí, sí, profesional? sí. Pero, pero de entrada fue como, sí, nos vamos a aventar un ejercicio profesional con las chicas. Obviamente, no sé, pues también todo lo que tú ya viste, ¿no? O sea, estas chicas, hay edades que varían desde los, ¿cómo te- 13, 14. de los 13 14 años a los 19. 19, Entonces, pero bueno, 5 como años. que es también parte de estas apuestas del teatro comunitario, estos procesos intergeneracionales y que logremos entablar diálogos, procesos de escucha entre la diversidad de seres que somos, ¿no? Sí, así es. De hecho, pues bueno, conectándolo un poco con Mocos de Nube y esto que venimos platicando acerca de pues también darles expresión a estos niños y jóvenes, pues también es interesante el ver cuál es la percepción que tienen ellos del teatro, sus experiencias. Por ejemplo, ahí yo disfruté mucho, incluso no, pues, cuando platicamos al final de tu obra, decías que no hubo difusión en que al final de la obra iba a haber un conversatorio, pero fue muy interesante ver lo que ellos mismos explicaban de su vivencia al estar trabajando la obra. Pero me llamó también mucho la atención, digo, una de tus actrices, no recuerdo el nombre de las dos chicas que estaban como protagonistas en Mocos de Nube, decía al final incluso cuál era su percepción, es decir, decía ella que ella veía el teatro nada más como un hobby, o sea, no era que se quería dedicar completamente a esto, sino que hasta incluso llegó a mencionar que quería ser abogada. Pero me llamó mucho la atención que decía que ella veía el arte como un escapismo, que veía el teatro como un escapismo. Sin embargo, creo que es algo también muy, muy resumido el conceptualizarlo como su función, simplemente el ser de escapista. Digo, entendemos que ella, pues a lo mejor no ve cosas que tú has visto en cuanto a cuáles beneficios han tenido los jóvenes o en qué les ha ayudado. Pero también me gustó mucho lo que mencionabas en una de las pláticas para el programa de YouTube de Smith Producciones, donde Ah, mencionabas que para ti el arte también te ayuda más bien el teatro, perdón, también te les ayuda
a ensayar, bueno, primero señalar cambios sociales que ustedes identifican que deberían de tener una evolución y sobre todo ensayar cuáles son esas maneras de cambiarlo. Entonces, me gustaría que nos pudieras relatar un poco de, en este caso en Mocos de Nube, cuáles fueron esos cambios que pudieron ensayar ahí, que ustedes consideran que debe de haber un cambio en la sociedad. Bueno, como voy a rezar poquito, porque, bueno, es Sol y Fer, son las chicas que se quedaron a la charla. Ajá. Soledad y Fernanda son hermanas. Ellas ya tienen, sí, desde el segundo proceso, desde el 2016, como lo compartían. Y bueno, Ana y Dana son las que se tuvieron que ir, que también ya llevan bastante rato ahí, pero tenían que ir a la MS. Ah, sí. Este, 15 años. sí, y pienso en que hay una como gran ventaja en que ellas puedan percibir el teatro no como un fin, no como una profesión, sino como una práctica, porque pues al final del día creo que en el comunitario y para mí también eso comenzó siendo, ¿no? Eso creo que lo hemos logrado y se los hemos compartido porque yo no soy teatrera de profesión, ¿no? Como te decía, soy comunicóloga y ya después, digo, Ujú. no estudié teatro. Ya después, hace apenas dos Yo años, se dio en La Salle. ajá, comunicóloga de La Salle, o sea, pero, y después, o sea, teatro he entrado por eso, por talleres, por prácticas, por lecturas, por ver teatro y demás, pero creo que algo que tenemos con súper consciente por la naturaleza del proyecto comunitario es que pues no es un proyecto para formar actores, actrices, ni formar teatreros y teatreras, ¿no? Que justo como estabas tú recordando el video pues el teatro es un medio para revisar otras cosas, para revisar otras problemáticas y de pronto que ellas piensen este espacio como un lugar de escapismo, pues creo que para nosotros es como uno de los objetivos, porque quizá Ok. para mí también el teatro empezó siendo eso, sigue siendo eso, ¿no? Como un escapismo a las dinámicas sociales hegemónicas, a la funcionalidad, a la productividad del presente, a las imposiciones sociales, a las imposiciones sobre todo de casa en estas edades. Entonces, como dentro de los talleres que compartimos de las prácticas comunitarias para las juventudes y adolescencias, tenemos un ejercicio en el que todas tratamos de regresar a nuestros 15 años aproximadamente. Y un resultado común es que nos damos cuenta cuánta soledad y cuánta necesidad de tener espacios de diálogo entre pares es tan necesario, o sea, mm, y entonces ahí nos damos cuenta de que espacios que pongan como pretexto el teatro, la música, la pintura, el fútbol, o sea, cualquier cosa que nos permita compartir entre pares a estas edades son súper valiosos. Entonces, por un lado, creo que hay todo un objetivo también político en propiciar este espacio como de escape justo, ¿no? De escape del cotidiano, de escape de la realidad de todos los días. Y que como decía hace rato, pues promover estos espacios, crear estos espacios, sostener estos espacios, que para mí es lo más difícil, es parte de estos derechos humanos y de estos derechos culturales de las niñeces y juventudes. Y ahí nuestra función es como, pues, eso, ¿no? Como ser agentes de promoción, de alguna forma, a través del arte. Entonces, como que por un lado, creo que eso lo conecto con la otra pregunta, como de qué forma uno es eso, ¿no? Como que Mocos de Nube, a pesar de que es una invitación como mucho más formal a hacer una obra de teatro con un presupuesto, nosotros lo movemos a hacer un proceso, no con una población tan grande como tenemos otros proyectos con 30 compañeras y compañeros, un poco más acotado, pero que nos permite darle continuidad al proyecto de arte comunitario de los de abajo, justo con también esos presupuestos, ¿no? Eh, ¿Qué nos permitió explorar Mocos de Nube? Nos permitió, digo, por un lado hablando como desde la gestión, nos permitió bueno, ya lo sabíamos, pero reconocer la necesidad de espacios más dignos para el trabajo artístico, para el trabajo escénico, para el trabajo convivial que tenemos también en el colectivo.
¿Por qué? Porque de pronto había como algunas premisas que necesitábamos trabajar mucho más a piso, ¿no? Tuviste la obra, mucho más con estos materiales como el papel. Normalmente en nuestros procesos, todas estos materiales, estas decisiones estéticas surgen del interior del barrio. Y en este caso, como fue una invitación externa, como que el lugar inició al revés, ¿no? O sea, estas provocaciones estéticas vinieron de afuera hacia adentro, al barrio. Entonces, encontrar el cómo dialogaban eso, el papel, o sea, jamás hubiera pensado en papel si hubiéramos trabajado como venimos trabajando hace 6 años, ¿no? Pensando en lo que tenemos en el barrio y en las cualidades de los espacios de trabajo que tenemos. Entonces, como que esta exigencia, autoexigencia, digamos, un poco, de explorar otras estéticas, de explorar otras calidades de movimiento, pues nos hizo darnos cuenta como de, o sea, tenemos muchos frenos también con los que no hemos logrado sortear de las características de nuestro espacio de trabajo, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas que tenemos como colectivo. Pero bueno, como solución encontramos la gestión con el Centro Comunitario de Valle de San José, que caminando se hacen como 20 minutos aproximadamente, que nos prestaron un aula para movernos a ensayar allá. Entonces, como este tema de la dignidad, sí, del derecho a tener espacios dignos para habitar, como la casa, que es el tema de la obra para nosotros principalmente, permea de esta forma también nuestro proceso de ensayo, ¿no? Como que está ahí. O sea, tenemos que caminar 20 minutos para llegar a un lugar un poco más cómodo, que nos permite explorar más nuestro proyecto artístico. Por un lado eso, nos hizo retomar el diálogo con municipio para pedirles nuevamente su apoyo en materiales o en construcción, en buscar la forma en que puedan apoyarnos con la donación de un espacio en San Juan de Abajo para continuar con el colectivo. Sin embargo, la respuesta sigue siendo que eso es imposible para cualquier entidad de municipio porque los terrenos siguen siendo irregulares. Entonces, Sí. prácticamente es como yo no puedo hacer nada ahí porque es irregular, pero tampoco hago nada para regularizar, pero no. Entonces, hay un limbo ahí como terrible. Nosotras seguimos trabajando con la colaboración de las vecinas y vecinos. El terreno en el que trabajamos todavía el día de hoy es un terreno en préstamo de uno de los papás de los chicos que están en el proyecto. Eh, pero bueno, digamos que conflicto por la certeza de la propiedad, por la certeza del lugar donde vives, por la dignidad de ese espacio, pues sigue siendo uno de los temas. Y ahorita afortunadamente eh, tenemos la colaboración de un colectivo ay, ¿cómo se llaman ellos? Una cooperativa de Recolección. trabajadores de recolección de basura y recicladora, donde también una de sus búsquedas es eso, encontrar la forma de presionar al gobierno, a las instancias correspondientes para regularizar la tierra en San Juan de Abajo. Y por otro lado, pues generar estrategias informativas también al interior del barrio a propósito de los procesos de regularización. Entonces, no fue con Mocos de Nube, fue un poquito antes en el proyecto de Conquista del Pan, que es este proyecto que habla sobre nuestros derechos laborales, sobre la dignidad laboral y que está protagonizado por las mujeres trabajadoras del hogar y obreras de San Juan de Abajo. Ahí tuvimos este primer cruce con este colectivo, con esta cooperativa y pues digamos como que estamos trabajándolo en conjunto, ¿no? Ellos con sus herramientas más de información, más de investigación también y sobre todo con este conocimiento ya en la experiencia del cómo formar una cooperativa y nosotras por otro lado con el proyecto artístico. Entonces, siento que ha ido como de la mano cuestionarnos por el lugar, las condiciones del lugar en el que vivimos, en el que viven sobre todo ellas y ellos y en el que nosotras trabajamos. Eh, pero siento que en los procesos comunitarios esa ha sido como la constante, como por un lado
es lo que el proceso detona hacia afuera en la escena y por otro lado lo que genera hacia adentro, lo que se queda ahí, esas raíces como más profundas y que de alguna forma pues hay que entre todas y todos buscarle el seguimiento, ¿no? Buscarle darle la salida. Y sobre todo con este tipo de colaboraciones, ¿no? De otras vecinas y vecinos, pero que tienen este tipo de esfuerzos ya adelantados, ¿no? Como la cooperativa de recolección de residuos. Entonces entiendo que pues Mocos de Nube es el tema del poder buscar una vivienda digna, lugares que tengamos la certeza de que vamos a poder continuar con nuestra vida cotidiana ahí. Igual, no sé qué tan enterada estés tú o incluso en tu convivencia con la comunidad. Alejandra Gutiérrez en su segundo informe, según mencionaba que iban a estar trabajando la parte de la regularización de San Juan de Abajo, que incluso ahí mencionaba, bueno, en las noticias citaban como palabras suyas que incluso lo ven como una deuda histórica con la comunidad, etcétera, etcétera. No sé qué tanto pues se habla del tema en la comunidad de San Juan de Abajo, si lo ven como ya por fin una luz al final del camino o simplemente es pues propaganda política, ¿no? Sí, sí se Mm, habla. sí, justo por este acercamiento con esta cooperativa, se han como retomado las pláticas al interior y recuerdo, creo que fue el año pasado o a inicios de este año, que Alejandra Gutiérrez fue al centro comunitario ahí Fundación León. en Fundación León, Ok. en Juan de Abajo, y las y los vecinos que estaban ahí, Sara y yo no estábamos, lo que nos platicaban es que lo primero que dijeron pues, es su inconformidad ante que no hay un avance dentro de la regularización de la tierra. Eh, y Alejandra, pues nada, o sea, no hubo... perdón, el perro. Sí, no, no hay problema. No hay, realmente no hay avances. Y también justo buscando como espacios, una pues estas gestiones con vincularnos con el municipio para tener un espacio más digno para trabajar, ni Movie nos decían que pues que ese es un proceso muy largo y que realmente no hay una luz al final del túnel, ¿no? O sea, no Ok, se vislumbra eso. Este, si mal no recuerdo, decían, esto puede tardar 5 10 años ok. y va a seguir irregular. Entonces, sí, es propaganda política. Y lo que ha sido, o sea, lo que es histórico es la estrategia, ¿no? O sea, utilizar San Juan de Abajo y su proceso de regularización como objeto de votos, como captación de votos únicamente, como Desde promesa de Santillo. campaña. Eso me parece que eso es una promesa de campaña histórica. Este, y sí, fue muy, muy triste, muy desalentador escuchar a estas personas de eMovie, que no quiero decir qué cargos fueron porque no recuerdo, pero sí nos decían como es muy probable que sus hijos, que los hijos de sus hijos incluso no vean ese proceso de regularización. Entonces, como, o sea, obviamente sabemos, también somos conscientes de que sí hay muchos temas de conflicto interno con las tierras, ¿no? Porque es este territorio como sí, periurbano, todavía con un rescate ahí también de lo rural, que lo interesante es cómo Ujú. convive, ¿no? O sea, cómo convive lo que queda del campo con la ciudad que cada vez es más avasallante. Entonces, supongo que, bueno, nosotros nos ponemos, también sabemos que es parte de este conflicto, ¿no? De los ejidatarios que ya fallecieron y que dejaron como esos terrenos intestados y demás. Entonces, pues sí, no vaya, no es un conflicto sencillo, pero también es que parece que Si hay no una hay voluntad. intención, ajá, no hay una voluntad política de hacer algo. Ok, lamentablemente. Bueno, igual esperemos que pues, si nos están dando un cierto lapso de tiempo, pues que dándole una continuidad, en verdad, pues empiecen a notar cambios, aunque sean ligeros, en eso que nos mencionan. Pero si ya es algo que sí ha venido
prometiendo anteriormente, quizá también no es un motivo como de ilusión todavía. No sé para ustedes cómo lo ven. Sí, o sea, creo que también nos pasó cuando recién llegamos hace 7 7 años. años al barrio, como encontrarnos con esa incredulidad, o sea, justificada totalmente, ¿no? Como de que algo fuera a pasar. Porque, bueno, nosotros llegamos obviamente con esta intención de activar algún proceso de teatro por el proyecto Ruelas y había todo este rechazo a decir, bueno, teatro, ¿por qué teatro, no? Y bueno, conversamos y todo. Y este interés por hacer rap, por hacer graffiti, por el arte urbano en general, sí estaba, pero cuando nosotros les proponíamos de, bueno, pues nos armamos unos talleres de rap, ¿no? Porque obviamente Mm. no los íbamos a dar nosotras, que no teníamos nada de conocimiento en ese momento, ni del rap ni del graffiti, pero de la gestión sí, de cómo llevarlo sí. Entonces cuando les platicábamos estas ideas de, pues podemos tener un taller, podemos armar un espacio, podemos pedir unas barras, era como, ajá, o sea, todos nos dicen lo mismo. Y recuerdo muchísimo esa, sí, Sí. era poco, o sea, no confiaban en que algo realmente fuera a pasar en el proceso. Y creo Ok. que esa fue una realidad y una constante todo los primeros 6 meses del proyecto. Yo creo que hubo certeza el día de De la la presentación. presentación. O sea, ya habíamos hecho un montón de cosas, ya se habían pintado un montón de barras, habíamos tenido los talleres y todo, pero esta experiencia de la escena, del decir, si va a venir gente, va a venir alguien a ver qué estamos haciendo aquí, todo eso pasó hasta que llegó la gente realmente, porque todavía toda esta idea del preparativo, del ensayo, del calentamiento, no existía, o sea, y tampoco quisimos obviamente imponerla, ¿no? O sea, la primera experiencia sí fue mucho más improvisada en el sentido de lo que iba a pasar, hasta que llegaron estos autobuses del FIC o la gente del centro, los vehículos, los camiones y todo, fue como de, todos de verdad vienen aquí, nos van a ver, sí va a pasar Ok. algo. Y pum, se activó todo y bueno, pues acá seguimos, ¿no? Pero sí, era muy raro esa cosa de no creer que algo va a pasar. Pero bueno, pues con este tipo de realidades, de las promesas y promesas que no se cumplen, pues uno hace callo en eso, ¿no? En el no va a pasar, ¿no? Y Pero interesante eso que relatas, el no esperar una aceptación o a lo mejor una asistencia grande del público y ver que sí hubo una buena aceptación es interesante. De hecho, es parte de la transformación social que en este caso se busca, ¿no? Que haya más acercamiento. Y pues en este caso que sea en la comunidad de San Juan de Abajo, pues sí debe ser también una sensación agradable del ver cómo unen a la gente y que incluso se crea un interés que a lo mejor antes no había. De hecho, en este caso, pues al hacer arte comunitario, pues debe ser parte del objetivo final, ¿no? El unir más gente, el involucrar más personas que también quieran ser parte o vivir un proceso en la escena que quizás antes no pasaba por su mente. Ellos pues seguían en su cotidianidad y el despertarles una nueva manera de llevar y de expresarse, pues debe ser muy interesante. Incluso aquí, pues más de lo que más me agrada del poder tener estas pláticas con ustedes, con esta labor muy noble que realizan en actividad comunitaria, pues es el conocer y el difundir el cómo el arte tiene beneficios sociales y cómo pues, nos puede ayudar a esta niñez que incluso pues no lo hemos mencionado desde la obra o también lo hablábamos hace unos minutos en la plática, que en muchas ocasiones tristemente están un poco abandonadas por esta dinámica que se vive socialmente en la actualidad, de que los padres están todo el día en el trabajo y que pues situaciones económicas muchas veces no se les da las atenciones que en realidad deberían de tener en un mundo idílico nuestros niños. Entonces, me gustaría que nos pudieras platicar, digo, si tú
lo crees conveniente y con todo respeto, por supuesto. ¿Alguna historia en el que ustedes digan, ok, esta historia realmente me marcó por algún beneficio que yo vi muy calcado al momento de una persona que haya colaborado con nosotros, algún caso de realización? Ay, pues un montón, un montón, pero antes pensaba en lo que ese fue otro de los temas y creo que cruzan muchísimo los procesos comunitarios, pero en particular esto de mocos de nube, ¿no? O sea, que las chicas pudieron ver reflejadas ahí sus propias formas de habitar su casa, un poco en esta soledad, en esta, eh, pues en el ser adultas muy pronto, ¿no? O sea, tener que Ok, hacerse responsables de los hermanos más chicos, de de todas las dinámicas de las tareas domésticas, ¿no? Del trabajo doméstico, de la cocina, la limpieza y todo lo demás. Es como que toda esa carga de responsabilidades que les llegan desde muy, muy jóvenes, pues tampoco podemos ignorar que modifican también el deseo de cómo vivir su presente y de lo que sigue, ¿no? Este, pienso o sea, no sé cuál de todas las historias, no sé, pero pensábamos que un poco regresándome a la pregunta anterior, que Mocos de Nube, algo que también nos ha permitido ensayar, era esta forma en la que sí es posible acompañarse entre pares, en la que sí es posible relacionarse desde lugares del cuidado entre pares, o sea, no solamente de yo a cargo de la casa y yo a cargo de mis hermanos, sino también yo te cuido, tú me cuidas y hacemos como un fuerte juntas, ¿no? Porque creo que eso ha sido todo el rato el trabajar en colectivo. Pues no, o sea, las chicas han crecido todos estos 6 años juntas, ¿no? Juntos con otros compañeros, han hecho, han hecho amigas, han hecho familia ahí dentro y que es interesante como eso, ellas siguen cuidando a los otros siguen viendo también por ellas. Entonces, como que eso es algo muy lindo, muy, muy potente. También hemos tenido la oportunidad, no es la primera obra, pero así como pensamos que en Mocos de Nubes se ensaya de alguna forma la protesta, también la hemos ensayado la protesta en obras como en Fuente Cómo Ovejuna. llegar a Fuente Ovejuna, ¿no? Ahí sí tomando las calles y llevando pancartas, eh, haciendo una como mancha cromática que consume, que aborda la calle Madero, por ejemplo, acá en el centro y demás, que siento eso, que nos permiten ensayar la protesta, que la protesta ya tenga una memoria, aunque sea pequeñita en nuestros cuerpos, para saber cómo reaccionar cuando la veamos o cómo reaccionar cuando algo nos incomoda también, ¿no? Con las chicas, además, con al menos 4 de ellas, hemos tenido la oportunidad de marchar juntas en los 8M, por ejemplo. Entonces, ha sido muy emocionante para mí como una mujer adulta feminista acompañarlas en su primer marcha, ¿no? Y que sus mamás también me tengan a mí la confianza de decir, ok, ¿no? Van contigo. Y eso también rompe con estas otras narrativas de no, porque les va a pasar algo, no, porque está Ajá. mal marchar, no, porque les está discriminando, o sea, con esta criminalización de la protesta. Entonces, por un lado, pienso como el teatro comunitario, por un lado, nos ayuda a desarmar estas narrativas impuestas del Estado contra la protesta, en este caso específico, de Mocos de Nube y de cómo llegar a Fuente Ovejuna, pero lo mismo pasó con la criminalización y el estigma en aquel 2016 con este primer ejercicio que te contábamos en San Juan de Abajo de la ciudad, ¿no? Hacer que un montón de Mm. gente se acercara al barrio de San Juan, donde decían que hasta el perro traía machete, Sí. para, o sea, para ver un ejercicio escénico, para decir qué está pasando acá. Ah, el barrio se vive así. Ah, estas son otras dinámicas. Ah, o sea, no me pasó nada. O sea, ¿sabes? Como que, como generar otras lecturas, ¿no? Y insisto, creo que todo el teatro puede tener esta capacidad y esta posibilidad. Sin embargo, el teatro crítico, el arte comunitario, pues nos permite que no sea solo como un simulacro o algo que está en la superficie, ¿no? Sino que realmente el proceso hace que esto se teja desde abajo, desde el fondo, y que no permee solamente a los espectadores que se llevan algo, sino a quienes se quedan. O sea, te contaba lo de la sorpresa de que sí vinieron a vernos, pero o sea, al día de hoy esos registros de video de la ciudad
son los más vistos que tiene el colectivo, un colectivo y les de abajo, Sí. porque hay de verdad un ejercicio de autorrepresentación muy cabrón, de decir, estos éramos nosotros y somos nosotros, y se juntó un montón, y lo cuentan con un entusiasmo de esto pasó y movió un montón de banda y cantamos y tú pintabas y yo gritaba y jugábamos, ¿no? De algo que estuvo vivo y sigue vivo en la memoria y gracias a la tecnología, pues en Internet también. Pero es un material que ya no nos pertenece a nosotras como, como creadoras o al Ruelas o al Cervantino. No, a nadie le importa tanto como a ellos, ¿sabes? O sea, eso se fue una apropiación muy, muy chingona de ese proceso y de su resultado. Entonces, como que pensaba en eso, en esas transformaciones de las narrativas impuestas a través de este tipo de procesos. Y no sé si tú quieres decir algo ahí en ese sentido, pero estaba pensando en la memoria, en este caso específico de memoria. Bueno, solo como añadiendo que para cerrar esto, que estas vistas también corresponden a que son, o sea, son videos de pintas de los grafitis y están acompañadas por raps, ¿no? O sea, Ujú. por Sí, rap era así una vez urbano. rap, ¿verdad? No, bueno, de ahí nace, pero no tal Ok. cual. Son, o sea, son bueno, los chicos, en este caso el Soner, Furcio, tirando las rimas y que, o sea, son los lenguajes que nacen del barrio, son del barrio, entonces por eso también me parece que tienen tantas réplicas, tantas vistas en YouTube, ¿no? Entonces, como que se narra su realidad con sus herramientas, ¿no? Y también de alguna forma un poco más, bueno, sí, analizando un poco más el territorio, siendo un poco más críticos con su espacio. Sí, que ahí fue como tomar esas voces y esas bocinitas y esos micrófonos que andaban por el transporte urbano, en la oruga y demás, tirando las rimas para decir, bueno, vamos a tirarnos unas rimas por acá. Y esa primera rola que se aventó Soner y que hasta la fecha es, pues, es la cara del proyecto, él desde abajo, ni siquiera la escribió porque él decía, yo no te escribo nada, ¿no? Y Sí, nosotros, no, hay que escribirla porque ya sabes, ¿no? Todavía el textocentrismo que tratamos de erradicar dentro de nosotros, pero ahí estaba. Y no, o sea, fue como, salió a la primera y salió una cosa súper representativa y no había nada más que hacer, ¿no? Ya después les demás chicas también subieron otros materiales, pero algo que tenemos por ahí pendiente es poder armar una compilación de todos los raps, cada ejercicio escénico, y me emociona mucho, ¿no? Pero cada ejercicio escénico tiene su rap, que antes solamente bueno, son el Furcio, pero después ya Soda también, la primera morra que dice yo voy a hacer rap también aquí con el teatro, este, se avienta su primera rola, entonces, para Conquista del Pan. No sé, nos falta como hacer esa compilación de materiales de rap que estaría bien chido. Pero bueno, regresando, ahora sí ya, así, regresando a la memoria, hay muchísimas, pero ahorita pensando justo en que estamos en noviembre y me estaba recordando en algún momento en la ex casita que teníamos, en la que duramos 3 años, estábamos ahí como, no sé, después de una convivencia o algo, haciendo el altar o alguna cosa así, y empezamos con estas historias de terror, ¿te acuerdas? No sé, con Giovanni y, bueno, con algunos de los niños y adolescentes. Y ya sabes, ¿no? Que la Llorona también pasa por San Juan y demás. En todos lados, según. En todos lados está la Llorona. Ajá, pero llegamos a un momento con más historias de terror que uno de los chicos, que en ese entonces había tenido unos 7 años, yo creo, Giovanni, Mm, ujú. este, nos No sé. dice, eh, le cambia como un poco la cara, como en esta onda de la confesión ansiosa, y me dice, Sara, yo lo que a veces sueño y tengo como esas pesadillas que me levanto y abro la puerta de mi casa y me encuentro con una cabeza humana, ¿no? En este contexto de San Juan. Y ahí fue como estas historias que estábamos contando entre la Llorona y los vampiros y el no sé qué, llegaban a una imagen tan, desgraciadamente, tan real en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y en el barrio. Y no sé, fue como, ¿cómo le das continuidad a eso por un lado? Pero además
si sales de ahí con, güey, está muy cabrón que un niño de esta edad tenga esos imaginarios ya dentro de, ¿no? Que ese sea como un sueño, que te vayas a dormir y tengas esta imagen en tu cabeza. Este, y pienso como el miedo es otra de esas narrativas impuestas con las que tenemos que lidiar y que tenemos que transformar también. Que a lo mejor justo como hace rato hablabas de la transformación social, suena tan grande que creo que se nos sale por todos lados de las manos. Sin Sí, embargo, sí, pero como que igual estas... se empieza por cosas Exacto, pequeñitas. exacto, como que pensarlo desde estas pequeñas y grandes narrativas en sitios específicos, como que nos ayudan a no caer en la desesperación o en la imposibilidad, ¿no? Eh, y ahí está para nosotros como la forma en la que hacemos algo para equilibrar esas imágenes, que a lo mejor no las desaparecemos, pero sí para equilibrarlas, pues es eso, es como cómo se pueden rehabilitar esos espacios por las noches, cómo podemos darles otra vida en el día a día, eh, para que dejen de ser espacios de miedo y se conviertan en espacios pues habitables y a lo mejor, siendo un poco más realistas también, transformar ese miedo en alerta, ¿no? Que a lo mejor Ok. no es tampoco como ser ingenuos de que, ay, sí, ya no pasa nada aquí, Sí, que no, no. no, pero que no sea este miedo paralizante, sino más bien una alerta que nos permite cuidarnos, ¿no? Es como que pensar en eso y Mm, tengo como otras mil, pero que como una historia o algo que como que nos hizo darnos cuenta también de estas eh, pequeñas transformaciones, también, o sea, de este diálogo que se genera no solo en el colectivo, sino con las familias del colectivo, es que en el proceso de 15, Fiel, un chico, se hace estos cuestionamientos de por qué solo a las mujeres se les festejan los 15 años, ¿no? Porque a los hombres no. Él quería una fiesta de 15 años, obviamente por las cuestiones de género, no, su familia No no aplicaba. fiesta ni nada, ni siquiera un pastel le dieron, sí, según su Ay. relato. Este, pero él sale del closet también, Ok. del proceso, y su mamá, bueno, antes de que saliera del closet, su mamá bueno, le preguntaba a Sara por qué Fiel usa una crinolina, que es el vestuario de todas y todos, y por qué no usa traje, ¿no? Como si fuera un chambelán. Ya solamente fue como decirle, bueno, pues venga a ver la obra, ya que la vea, pues ya platicamos qué le pareció y por qué usan crinolinas, ¿no? Y después de que Fiel sale del closet y empiezan a darse las funciones, su mamá va a la obra y su mamá al final pues siempre le preguntaba, oye, si traes todo el vestuario, si llevas tu crinolina, como que se cambió sí, esa narrativa, esa visión de ser algo negativo, a que Fiel pudiera hacer, bueno, que saliera del closet y que su familia lo aceptara. Creo que eso es como un pequeño gran cambio y que también dentro del grupo, porque si no, no es en todo San Juan ni para nada, sino que dentro del grupo ser más críticos y no permitir esta, esta violencia machista, ¿no? Y homófoba dentro de los ensayos. Creo que eso se ha podido erradicar poco a poco, aceptar a las y los compañeros por quienes son. sí. Y a les compañeres. Sí, que de pronto eso suena así como, ay, como muy fácil, ¿no? Siempre que lo contamos es como, pues sí, eso suena muy fácil y se lee Sí, así sí. como de corridito, pero no, o sea, para que este espacio seguro comenzara a formarse, pues
hubo mucha gente que se fue, ¿no? Hubo muchos Ajá. hombres, sobre todo, Sí. que dijeron, esto no está chido, esto está de hueva, o ¿por qué no le puedo hacer bullying a este güey si Ujú. toda la vida se lo he hecho? Y era como, en este espacio no. ¿No? Y fue, o sea, ha sido el tema del género y de los roles de género y de transformar estas pequeñas narrativas en esos metros cuadrados, insistimos, pues ha sido difícil por eso, desde el yo ser mujer y para ellos de pronto como llevar como un liderazgo del proyecto al principio, sobre todo al principio, ahorita ya hay muchos compañeros que llevan estas otras aportaciones desde el circo social, desde Miguel con el baile, Furcio con el rap, como que han surgido así y se van poniendo muchas cabezas, como lo contábamos. Pero al principio sí, como que una mujer ahí y un poco guiando era raro para Mm. ellos. Y se hacían match más con los hombres, ¿no? Entre ellos, pues. Pero bueno, y creo que de ahí, del tema un poco de esta eh, de otra de las dinámicas que nos ha hecho pensar que ya somos parte, es lo que platicábamos sobre esta casa, ¿no? Sobre el tener un espacio, Un espacio sobre el que seguro. ajá, pero que sobre todo que esta necesidad de seguir buscando espacios venga de ellos, o sea, de verdad ese recuerdo del día que iban a llevar las cosas y llegamos y ves a los niños de 8 años diciendo, no, se querían llevar todo, Ujú. pero no los No los dejamos. dejan. Y era como los niños de 8 años, ¿no? O sea, defendiendo algo Tu que, pues, espacio. sí, exacto, que Sí. ya no es nuestro, sino que ya era así. Entonces, ahí fue como de, wow, o sea, sí está pasando, sí, sobre todo sí está pasando el tema de, pues, esa apropiación, ¿no? Nosotras al final del día somos esos como, pues, agentes como un poco intermedios, pero realmente, pues, esto es tuyo y es para ellos, ¿no? Sí, imposible estar con todos todo el día, queriéndoles apoyar en todo lo que quisiéramos, pero por eso se me hace importante siempre el llevar estas narrativas y estas vivencias que nos da o que nos aportan el teatro, porque hay mucha gente que lo ve como un mero entretenimiento o ocio, que también es válido, pero siempre se me hace interesante el revisar esos cambios que a lo mejor la gente a veces no percibe y el poder ver no nada más el teatro, sino todas las actividades sociales que se pueden llevar a cabo en una comunidad, cómo repercuten y sobre todo pues cambiando mentalidades, como en este caso es muy interesante esa parte de la discriminación que tocan. Por ejemplo, aquí estamos algunos puntos muy importantes, como es el tema en este caso, sentido de pertenencia con los chicos, justamente pues para poder llegar a esta pertenencia hay que llevar una convivencia y que haya una afinidad de objetivos. Entonces, en este caso, el que los chicos ellos mismos estén defendiendo un espacio nos habla ya de lo adaptados y lo bien que se sienten con el grupo y que quieren proteger y hacerle un espacio seguro y seguir estando activos en la comunidad. En otro punto interesante de las chicas, las que incluso acompañaste a sus marchas, es esa parte del darles herramientas de protesta, sí me parece algo muy importante, justamente por el abandono que muchas veces viven los niños, pues eso repercute muchísimo incluso en su autoestima. Entonces, el que haya alguien que los oriente y que les dé herramientas de protesta, que no sean justamente como normalmente nos lo hacen ver, que ir a una protesta es ir a delinquir, sino que realmente es ir a, ir a perseguir un derecho que debemos de tener como personas. Entonces es muy interesante también el darles herramientas a los jóvenes. Qué bueno que por parte del teatro y su comunidad ha habido algunos casos en los que se ha podido generar ese cambio de mentalidad y autoestima en los jóvenes. Y también me quedo mucho con el tema del miedo. Efectivamente, pues estamos en una cultura que vive, se habla mucho que si de la Malinche y demás, entonces muchas veces sí se palpa un miedo y una población que sí se le complica protestar, aunque sepan que lo que está sucediendo es incorrecto.
Muchas veces se dan esas partes en las que vemos alguna población muy sumisa que no se atreve a protestar. Entonces también es algo que me parece muy importante que los jóvenes tengan la capacidad de hacerlo de una manera educada y correcta. Me parece muy importante abordar el tema del teatro político para que pues los jóvenes se vayan justamente involucrando más con los temas importantes. Si nos pudieras recomendar obras o directores que llevan a cabo el teatro político para que pueda haber un acercamiento hacia él por parte de niños o jóvenes. Ay, pues no sabría, así como puntualmente, te digo, yo pienso mucho en Verónica Maldonado, que les compartía ese día en el conversatorio. Em, Como que hay ese paso de la dramaturgia para niñas y por otro lado también ella como su investigación de este teatro político, ella está trabajando con temas también de desaparición, temas de violencias que cruzan a las niñeces. Pero algo que me parece también importante, digo, como materiales de lectura y de representación para niñeces están buenos, pero pienso también en que otros materiales podrían estar más dirigidos como desde la literatura y desde el proceso también para las niñeces. Y hay por ahí un texto de esta anarquía para niños, que a lo mejor es algo muy, muy básico, pero me parece necesario e interesante. Hay otro colectivo de Querétaro, un compañero que se llama Luis Osorno, que está trabajando también con niñeces, entiendo que como más en comunidades rurales, en contextos rurales, eh, con los que está generando pequeñas publicaciones, pequeños fanzines, como de la lectura de sus territorios y las niñeces. Entonces, como que por ahí también hay una diferenciación entre los proyectos que son como para, ya como dirigidos, y los que son desde también, ¿no? Entonces, a mí, bueno, nosotras un poco lo que nos interesaba más es buscar buscar o diseñar esos procesos desde, ¿no? Cómo no darles ya un material digerido a las niñeces, sino que ese material a lo mejor digerido nos sirva para provocar otros procesos de pensamiento y de sensaciones a su interior. Entonces, no sé quién más podría ser, ¿te ocurre? Saúl López Velarde en Ah, claro, Oaxaca. sí. Él también ya lleva muchos años trabajando con las niñeces. Empezó en el mercado de abastos en Oaxaca con las Ok. hijas de los comerciantes, de los locatarios, y tiene un montón de experiencias, de producciones muy, 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 muy chidas. Sí, acá en León también Celia Garza, Claro. ahorita Celia Garza de Déjame Plantado y que también trabaja con Moebius. Moebius Clown, Moebius Teatro de Clown. Ellos también están llevando ahorita procesos más vivos, digamos, con niñeces en la ciudad, como para la recuperación de memorias. En algún momento, de hecho, también tuvimos la oportunidad con Les de Abajo de colaborar en una activación a propósito del humedal de los cárcamos, de la defensa del humedal, con las chicas y chicos de Les de Abajo. Fue muy hermoso porque era pensar que esas chicas y chicos difícilmente van a contemplar, van a vivir el humedal de los cárcamos por la distancia que implica ir de San Juan de Abajo a los cárcamos. Sin embargo, cuando les contamos a las niñas y a sus papás y bueno, a sus mamás sobre todo, porque el acompañamiento hay que decirlo casi en su mayoría es de las mamás, les emocionó mucho la idea también de presentarse en este marco de la defensa de un cuerpo de agua, la defensa de un humedal. Y fue una activación muy, muy poderosa de una obra que se llama Hace cuánto no ves una abeja, que escribimos ahí en conjunto. Entonces también como que esa idea de que el arte también funciona como protesta y como exigencia de derechos, como una estrategia de defensa de derechos, pues es algo que hemos tratado de compartirles también desde el principio, ¿no? Y un poco relacionado a eso, pensaba que esta protesta sí se vive como en lo social, de estas formas que hablamos ya, pero también pensaba en las formas de protestas desde el yo y desde lo doméstico y desde mi entorno micro, ¿no? Mi trabajo, mi casa. Y algo que nos pasó justo con Coco, la mamá de Sol y de Fer,
entre el proceso de conquista del PAN y Mocos de Nube, fue que ella decide renunciar a este trabajo que era súper absorbente, que estaba dobleteando turnos, que tenía los turnos nocturnos, que le permitía convivir muy poco con sus hijas. Y eso era algo que ella nos había compartido ya en estos procesos dialógicos que tenemos en Conquista del PAN, que la estaba afectando y que ella tenía como esta idea de culpa, que también el día de la obra en el conversatorio Sí, una compañera lo dijo al borde de la lágrima, ¿no? Y un poco es eso, cómo nos liberamos de esa culpa también diciendo, a ver, espérate, la responsabilidad no es tuya. sí, A ver, la no toda. responsabilidad es de que nos obliga a trabajar en estos pinches horarios y de quien paga una mierda para que tú tengas que tener 3 trabajos para sobrevivir, ¿no? Entonces, como que eso es algo que obviamente lo platicamos ahí entre todas y en algún momento Coco se arma de valor, es una mujer que yo admiro un montón, de las muchas mamás en San Juan de Abajo que admiro un montón, y decide renunciar, se queda un rato sin trabajo, sobreviviendo de lo que le dieron de liquidación, que además se la dieron contra la ley, Ujú. pero ella ya con el agua hasta el cuello pues firmó, bueno, y son procesos en los que también pues, nos toca tratar de acompañar con lo poco o mucho que sabemos, con los contactos que tenemos, para que sucedan de manera más justa, ¿no? Pero bueno, ahí Coco, te digo, renunció, ahorita ya tiene otro trabajo que parece que le permite pasar Más más tiempo tiempo. con sus hijas, y también, pues, no sé, como ese acompañamiento más en familia. Entonces me parece que esa es una otra de las formas en las que esta protesta se lleva mi protesta personal, es esta. Y algo que nos compartimos todo el tiempo es que no solamente resuelve o sacude cosas en mi entorno, ¿no? De Coco mujer renunciando y mi casa y mis hijas, sino que también de alguna forma al compartirlo con otras compañeras también sacude este siguiente círculo, ¿no? Como la piedra que lanzas Sí. al agua y te genera como estas reverberaciones. Entonces, siento que nos pasa eso, como que nos vamos como contagiando un poco de esas acciones y de estos pensamientos, de lo político, de nuestro accionar político en el cotidiano, ¿no? No lo pensamos en otras instancias, lo pensamos en el aquí, ahora, en nuestras casas, nuestros trabajos, en nuestros lugares de convivencia. Sí, no, bueno, muchísimas cosas que se pueden tocar del tema del quehacer político. Pues mira, realmente la pregunta que seguía, ¿hay algunas causas en específico que tú consideres que hace falta todavía más por hacer para ayudar a nuestros niños y jóvenes en la actualidad? A mí también, pues conversándolo desgraciadamente con las compañeras adultas y con las compañeras jóvenes de León, pero de pinches todas partes de México, Ujú. uno de los temas urgentes es hablar sobre el abuso sexual, en las infancias y en las juventudes. Ese es un tema súper urgente. Eh, yo estoy escribiendo algo a partir de mi experiencia personal. Yo fui una niña abusada, entonces también es algo que me interesa trabajar desde ahí y que pues es muy jodido saber que esta es una realidad que sigue, ¿no? O sea, que está presente. Y siento que de alguna forma, pues también es Lía García, la activista trans, artista, activista, y defensora de los derechos humanos de las personas trans, Lía García, la novia Sirena, ella no habla de temas, ella habla de espacios de lucha, ¿no? Precisamente por la forma en la que se sitúa para abordarles, ¿no? No como del tema que te voy a hablar, sino desde el tema que voy a actuar, que voy a accionar como actora social. Este, es muy interesante pensarlo desde ahí. Entonces yo pienso en el espacio, en el abuso infantil, como un espacio de lucha que estoy ahí trabajando un proyecto, ¿no? Em, Ese es uno de ellos. Y que también va ligado mucho con la educación sexual, Claro. que en el Estado está relegada, ¿no? O sea, tiene que haber una educación sexual mucho más eh, crítica, ¿no? Y abierta para también, o sea, que también eso ayuda a prevenir hasta cierto punto, o estar alertas, ¿no? Sí. Sí.
Y que es parte también de estos simulacros tan grandes que tenemos en el estado de Guanajuato, ¿no? Cuando tienes un programa de apoyos a madres adolescentes que te dan tu tarjetita por ser madre adolescente Ajá. y recibes varo por eso, pero no tienes una educación sexual en la escuela porque eso lo eliminas de la ley general Es de inmoral. derechos de niños porque pareciera que es inmoral. No sé, o sea, como que hay unas políticas ahí totalmente de simulación y que ahorita además por el momento electoral que se vive se acentúan. Y Pero ese sí sería un... Perdón, yo quiero decir también que otro, me parece que como un slash allá tu pregunta es que además de los temas o espacios que nos interesa seguir investigando y seguir presentando, es el cómo lo hacemos, que esa es una pregunta que justo ahorita que el Congreso Iberoamericano de Teatro en Manizales abordaba estas preguntas a propósito del quehacer político dentro de las artes escénicas, pasábamos por esta relación entre lo ético y lo estético, entre las formas de representación también que se utilizan, porque creo que hay unos temas o espacios, dependiendo cada una, que son muy llevados a los escenarios, pero también son llevados de formas muy irresponsables o poco críticas, o que simplemente siguen repitiendo estas narrativas de las que hablábamos, ¿no? Obras que hablan sobre el feminicidio o sobre la desaparición forzada, pero dejando en el centro del escenario el miedo como protagonista de la escena. O sea, ¿qué se lleva el público cuando sale de ahí? Lo mismo que se lleva cuando ve las noticias, ¿no? Lo mismo que se lleva cuando, o sea, miedo, ¿para qué? O sea, de eso, ¿de qué nos sirve? O sea, ¿qué Sí, ya quieren? lo tenemos. Exacto. O sea, ¿qué quieres? Estos espectadores que siguen siendo inactivos o buscamos más participantes de la escena, que también esa es una de las apuestas con estos proyectos del arte relacional, que desde el momento en el que nos relacionamos, desde la forma en la que nos relacionamos con el espectador o participante de la escena, ya estamos poniendo cosas en tensión, ¿no? O sea, mocos de nube en ese sentido es lo más tradicional, hasta que las niñeces dicen, con permiso, ¿me puedo subir? Porque de otra forma sería como lo más tradicional, no solamente espectas, solamente contemplas una a la representación. distancia, a una representación. Entonces, como que a mí, con Mocos de Nube y lo que pasó ese día en el Griver, me invita a pensarlo, a seguir pensando en cómo eso sí puede pasar de una forma segura y todo, pero que Sí. pase. O sea, tiene que pasar, si no, no tiene sentido nada. Eso, pero con la escena relacional, ¿y tú quieres? Creo que algo también muy urgente es el tema de las adicciones, bueno, sí, o sea, las adicciones, los anexos, o sea, la política de salud pública respecto a las adicciones, o sea, creo que es algo que es urgente dialogar, ¿no? Reflexionar y que el Estado también tome cartas en el asunto, más allá del programa Planet Youth, que además de espectaculares, no sé qué más hagan. Que no es un logro. Sí, pues Sí. Ahorita tengo la ventaja el privilegio de que acabo de ser seleccionada como parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte que les contaba en el conversatorio y eso me da la posibilidad de tener 3 años, digamos, como de una beca creativa, ¿no? ok. Entonces, justo estos 3 proyectos que voy a estar trabajando durante estos 3 años son proyectos situados en estas problemáticas en el estado de Guanajuato, ¿no? Que igual ya luego te puedo compartir un poquito más, pero cada uno de estos procesos tiene que ver con estos temas precisamente, ¿no? Las políticas de adicciones que se tienen en el estado de Guanajuato, eh, casos de abuso sexual en la ciudad del niño en Salamanca y retomar el tema de los derechos laborales y los sindicalismos contemporáneos, que es algo que me tiene súper interesada en las armadoras acá en Silao y demás. Entonces, son como los 3 espacios por los que queremos transitar en los próximos 3 años. Entonces, a ver qué tal va por ahí. Eso todavía le da un plus al tema de funciones del teatro. No estaba planeado, pero qué bueno que lo tocas, el que el teatro no nada más nos sirva como algo que vamos nada más como espectadores, sino que también nos dé algún tipo de propuestas para abordar los temas e involucrar a más gente.
eso siempre va a ser interesante y que sería enriquecedor que las obras de teatro se abordaran desde esa, como, con ese propósito. Y qué padre que nos retomes el tema de los proyectos que vas a seguir trabajando ahora con estas temáticas a presentar. Entonces eso todavía lo hace más interesante para poder seguir las obras que ustedes realizan, justamente buscando algunas propuestas sociales para trabajar el tema. Entonces, muy interesante también, pues bueno, sobre el tema de los abusos y de la drogadicción, pues también es un tema muy delicado. Pues, como todos, sí necesitamos mucha labor política y estatal. Aquí, pues bueno, sabemos que estamos en un estado donde se tiene una política muy conservadora, entonces eso también puede que nos limiten en ciertas acciones y labores. Digo, claro que toda ideología tiene sus beneficios y sus contras, pero parece que en este caso más limitante que más a lo que ayuda esa manera de hacer política. ¿No? Es también pues, muy importante el poder también protestar acerca de estos temas, buscar un cambio, porque pareciera que aquí en el estado, no sé también ustedes cómo lo vean, pero pareciera que no nada cambia. O sea, a lo mejor se cambian las narrativas y demás, pero cambios estructurales pareciera que no se dan. Es que sí, o sea, lo complejo de acá, y creo que es una lección que nos han venido dando las colectivas de madres buscadoras en todo el país, y el estado de Guanajuato no es la excepción, es que no podemos esperar a que suceda nada de aquel lado. O sea, que si algo se va a sacudir, tiene que ser desde el lado de la organización civil. Creo que ese es un ejemplo y nuestras prácticas comunitarias no pueden no contagiarse de eso, ¿sabes? O sea, de alguna forma también para mí el teatro comunitario es un ejercicio de participación ciudadana, ¿no? Entonces, eso, no podemos como dejar de pensar en lo que han logrado mover ellas y ellos y qué podemos también nosotras atrevernos a sacudir desde estas formas de organización que ya tenemos. Creo que de entrada eso es lo más difícil de lograr, Sí. el poder estar juntas, el poder sentir que tienes un hombro junto al tuyo y que vamos a poder caminar juntas. Porque, tú sabes, ¿no? O sea, esta forma de gobierno, esta forma de sistema social que tenemos, pues promueve este individualismo, promueve el rascarse con sus propias uñas. Y creo que así es muy difícil lograr cosas, lograr algo, o sea, a menos que tengas lugares de poder, a menos que tengas palancas, a menos que tengas, etcétera. Sin embargo, esto sí nos da esperanza. O sea, creo que es eso, la esperanza que podemos encontrar en el estar juntas. Sí, mira, me gustó mucho cómo lo definiste. Me gusta mucho el pensar el teatro como un espacio de participación ciudadana. Creo que sí sería muy padre el poder compartirlo desde esa perspectiva para buscar el involucramiento que venimos relatando. Es algo que no lo tenía pensado así, pero pues así es. O sea, lo hemos visto en tu teatro comunitario, en la comunidad de San Juan de Abajo, con las historias que venimos, pues bueno, que agradezco que nos comenten. Entonces, es un concepto muy interesante. Y esa parte de la esperanza es también muy importante para buscar trabajar con planes o para cualquier objetivo que se tenga. Cuando no hay esperanza, pues ni siquiera empezamos las cosas. Entonces, si de cierta manera tú notas cierta esperanza en los proyectos que buscan realizar a futuro o que ya están iniciando, eso pues es algo positivo para poder seguir avanzando en el camino que parece todavía, bueno, no sé qué tan avanzados tengan sus proyectos
que van a trabajar. Digo, creo que este apoyo es reciente, el que les dieron para los 3 años, ¿verdad? Apenas va a llegar. Yo estoy esperando. Apenas se supone que en diciembre, que con tiempos no sé si realmente será enero, apenas vamos a arrancar con eso. Pero también pensaba que en esta idea de, o sea, tenemos premisas obviamente, pero también creo que lo interesante de los procesos siempre ha sido la deriva, ¿no? O lo que vamos encontrando en el navegar un poco sin estructuras tan específicas de a dónde queremos. O sea, si hay una idea clara, si hay unas herramientas con las que queremos jugar, pero el proceso de investigación, de generación de conocimiento a través de las experiencias de otras personas, de las colaboraciones, pues realmente es lo que va enriqueciendo y termina pautando hacia dónde van los proyectos, ¿no? Claro, que no es o sea, no hay un producto al cual alcanzar, ¿no? Sino que el mismo proceso es el proyecto tal cual, ¿no? O sea, no es como, no hay un prediseño de una escenografía o de un texto, de unos personajes, para nada, ¿no? Sino que el mismo proceso, la deriva por el proceso, por la investigación, por el territorio, y los encuentros que eso provoca es parte del mismo proyecto. Sí, es el tener, o sea, ya en mente los temas a abordar, pero no una estructura. O sea, y eso también lo hace más amplio, incluso en algunas ocasiones es muy favorecedor. Por ejemplo, lo que nos relatabas, el que ustedes les ofrecieran un espacio con materiales que si ustedes los hubieran planeado no hubiera sido así, pero el hecho de no tener una estructura tan cerrada, pues la principal fortaleza es esa amplitud y esa capacidad de adaptación que pueden tener sus proyectos a diferentes entornos o diferentes esquemas que le soliciten trabajar, ¿no? Entonces, y, El y sobre, presente. y sobre todo te da más facilidad de ese involucramiento que buscan hacer por parte de los jóvenes. Sí, Y, Y, y bueno, hay algo la- que quedé pensando en el factor social político del teatro, que justo en este congreso de Manizales, eh, uno de los ponentes decía que, bueno, o sea, que todo el teatro es político, ¿no? Incluso aquel que busca deslindarse, que busca ser apolítico o como un entretenimiento, es político y devela su lado político en el que, no sé, o sea, si bien, bueno, ahí cruzando y pensando en voz alta, en el que las chicas de Les de Abajo dicen, bueno, para mí el teatro es un escape, eh, es, yo lo tomaría como un escape de la enajenación, ¿no? Del día a día, de los problemas y de esta rutina del cotidiano para reflexionar sobre el cotidiano, ¿no? Entonces, si un teatro que se dice apolítico, que solo busca el entretenimiento, es político en el sentido de que replica la enajenación del día a día, ¿no? En el que nada, o sea, no hay un sentido crítico, no hay una reflexión sobre la realidad. Entonces, para nosotros eso es muy importante, ¿no? Que el teatro tiene que ser reflexivo, tiene que ser crítico, o sea, las artes, ¿no? O sea, y que eso devela su postura política, nuestra postura política sobre la realidad. sí, porque muchas partes de géneros del arte son muy elitistas, pero la realidad es que un arte que ayude a la sociedad, pues sí debe de ser inclusivo y propositivo y sobre todo pues hacer reflexionar. Pues, algunas personas no tienen la capacidad de conversación porque a veces cotidianidad que les exige estar trabajando altas horas por día para poder subsistir, pues no les permiten esa reflexión.
Entonces, el poder llegar a ellos con estos temas trascendentales y para buscar una mejora en nuestras condiciones de vida, siempre creo que es algo que nunca lamentablemente nunca va a ser suficiente. Entonces, que haya siempre proyectos para seguir llevando a cabo estas reflexiones, siempre va a ser algo a trabajar y sobre todo a difundir. Y sobre todo estas problemáticas que ustedes van a estar abordando, ¿ya tienen ustedes hechas tentativas al poder tener ya algún tipo de avance o todavía están en ese proceso de planeación? No, todavía no. Realmente ahorita lo que sigue, así en lo inmediato, es la próxima semana, justo el siguiente sábado, estamos en el marco de la Muestra Nacional de Teatro compartiendo un poco sobre este proyecto que se llama Estudios en Campo, que es nuestra forma de acercarnos y de abordar la desaparición forzada en el estado de Guanajuato, específicamente en el estado de Guanajuato. Em, Vamos a estar por allá compartiendo un poquito en una cocinada colectiva, activando el recetario para la memoria de Sara Gómez, Daniela Arrea, Clarisa Moura y todas las madres que han proporcionado sus recetas para traer al presente y a la mesa a sus hijos, hermanos, maridos, etcétera. Eh, y por otro lado, pues estas invitaciones que te digo que ojalá que se concreten para compartir estas prácticas comunitarias en el norte del país, que el norte del país nos ha recibido este año de una forma muy poderosa, muy bonita también. Y seguimos trabajando en el proyecto que dirige Cuau, que es civil, esta instalación escénica participativa a propósito de la militarización en el país, ¿no? Que también es un tema justo de estos que son urgentes revisar porque si no, cada vez nos quedamos sin más espacio y al rato van a ser más guardias nacionales y más militares ¿Qué que hogares? en las calles, sí, está muy cabrón. Eh, creo que a partir de civil, de hecho, fue uno de los ejercicios que comenzamos a repensar el concepto ciudadanía, el concepto ciudadana, ciudadano, ciudadane, más allá de que en todas partes ahorita en estos gobiernos participativos podemos ver a la participación ciudadana, ¿no? O sea, realmente qué implicaciones tiene y desde dónde lo leemos ese ser ciudadano y ser partícipe de una ciudadanía en contraste pues con lo que las propagandas electorales buscan. Pero bueno, por ahí ya es otro tema. Pues no sé si te debemos alguna otra pregunta, Y de reflexión. hecho, dos preguntas cortas. Una es, me llamó mucho la atención que decían que, bueno, había obras de su proceso de rap en la comunidad que están muy seguidas. ¿Dónde podemos ver ese contenido en YouTube? Ahorita te lo paso. O sea, tenemos el canal del colectivo, se llama, no me acuerdo, un ¿Un colectivo. colectivo? Y la verdad es que así no lo usamos, o sea, usamos la página web y el canal de YouTube para justo cargar como estas memorias audiovisuales, pero lo compartimos muy poco, o sea, lo compartimos muy poco, te lo mando ahora. Y ¿qué más? Ok, y una última pregunta es, ¿desde qué edad tú recomiendas que los niños puedan involucrarse en el teatro? Y si hay algunas escuelas, no sé, establecimientos donde tú recomiendas que pudieran ellos ir empezando si algún padre de familia o niños estuvieran interesados en el tema. Ay, híjole, qué difícil. No sé, en San Juan fue muy interesante, pero a la vez muy extraño, digamos, porque o sea, las niñeces que recibíamos iban desde la primera infancia, pues, o sea, niños que de verdad llegaron a nuestra no puerta, donde debería haber Umbral. una puerta, gateando, ¿no? Ok. O sea, desde eso y no sé, como que la primera vez que lo reflexioné me dieron ganas de llorar y todo, porque sí era muy loco eso, pensar que la primera vez que les ves cruzar esa puerta es gateando, ¿no? Y viéndoles adolescentes y uno así de, ¿qué? ¿Cuánto tiempo está pasando aquí? ¿Cuántos años tengo ahora? No sé. Eso, o los adolescentes con los que hicimos las primeras pintas de este proceso que te vamos a mandar acá de video,
que ahora conocemos ya a sus hijos, ¿no? Y que sus hijos ahora son quienes están como de primera infancia que va al espacio a convivir, o sea, no ensayan, o sea, juegan ahí. Entonces, no sé, creo que no hay edad. Ok. Las primeras infancias necesitan estos procesos sensibles también. No sé qué tan críticos todavía. Esa es una buena pregunta y me comprometo a buscar algo un poco sobre eso. Pero, pero las primeras infancias ya, desde ya necesitan estos espacios de sensibles para sus experiencias de vida. Y no tengo, la verdad, conocimiento de qué, como de lugares específicos a donde pudieran acudir. Un poco al contrario, lo que sí hemos estado platicando en varios lugares, aquí en México y fuera, es como la importancia de que las docentes y los docentes de todos los niveles escolares pasaran o tengan estas herramientas también de sensibilización desde las artes o de criticidad desde las artes también. O sea, que de pronto, tú sabes cómo está este sistema escolarizado en el que todo parecía que estaba dividido, no sé cómo sea ahora con esta nueva propuesta, lo desconozco, pero es pensar que el arte no está peleado con las matemáticas y que el arte no No, no, está, no. al contrario, ¿no? Que el arte no está peleado con la historia, que el arte, o sea, que realmente es una herramienta para abordar todo lo demás Así es. en lugares donde el conocimiento no es logocéntrico, donde el conocimiento habita el cuerpo, habita la memoria, habita otros lugares. Nuestra, uno de nuestros lemas en otros ejercicios es que la geografía se camina, ¿no? Es súper complicado pensar en dónde está Jerecuaros y no sé si no ubico más o menos por dónde me muevo al sur. Entonces, con las chicas incluso ha sido una experiencia esa, conocer el estado visitando al estado, que yo sé que es un privilegio muy grande y que de pronto no todas podemos acceder a eso, pero, pero eso, pensar en que en habitar el conocimiento con el cuerpo y con la experiencia propia y que no sea una distancia enorme entre el libro y la vida, ¿no? Así Pero es, qué bueno. lindo. O sea, igual no tiene nada que ver con a dónde pueden llevar a sus hijos, más bien es como invitar a los docentes. Sí, sí, está muy cabrón. Sí, a lo mejor no, no necesariamente pensar en clases formales, sino justamente seguir buscando alternativas hasta a lo mejor incluso abstractas que no tengan un esquema como se comenta, pero que les den herramientas comunicativas y expresivas a los alumnos. Entonces, bueno, a los alumnos, a cualquier tipo de niñez y juventud. Entonces, bueno, a seguir trabajando para seguir dándoles opciones a nuestros jóvenes para que se puedan acercar y el poder tener un desarrollo lo más pleno posible. Entonces, pues bueno, no me queda más que el agradecerles el espacio. Muchas gracias, pues estas pláticas siempre dan para mucha reflexión. Pero pues es de lo más interesante a platicar. Pues, a ver, vi que ya me los mandaron aquí en el chat. Y dice, Sí, sí, y de ajá, cualquier tema, pues ahí seguimos en contacto por el WhatsApp si tienes como alguna otra duda o algún otro material que podamos Más en compartir. específico. Ajá, pues ahí estamos en contacto. claro que sí, no, pues muchas gracias. Bueno, uncolectivo.com y ahí viene la liga de YouTube, entonces para darle una revisada. Del proceso del primer año, creo que sí es este, no Sí, sé si y recuerdo. ahí pues ya aparece el canal de YouTube del colegio. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, que tengan muy buen día y pues bueno, ahí en lo que se pueda o también pues si fuera interesante, pues en seguir en comunicación, pues con todo gusto lo hacemos. También si hay algo en lo que se pueda apoyar al proyecto con temas de difusión, pues por supuesto aquí vemos que se puede hacer. Muchas Va, gracias, qué vientos. chido. Pues ahí seguimos en contacto. Vale, Claro que sí, muchas gracias, que pasen un excelente día. igual, Chao. bye. Hasta luego.